Los sumerios fueron una de las civilizaciones más antiguas conocidas. Surgieron en el sur de Mesopotamia, lo que hoy es el actual Irak, alrededor del año 3100 a.C. Establecieron una red de ciudades-estado, entre ellas Ur, Uruk, Lagash y Eridu, y se les atribuyen numerosas innovaciones, como la escritura, la rueda, la irrigación avanzada y los primeros códigos legales conocidos. En su apogeo, los sumerios dominaron Mesopotamia e influyeron en civilizaciones posteriores como los acadios, babilonios y asirios. Su estructura política consistía en ciudades-estado independientes, cada una gobernada por un rey que afirmaba tener una autoridad divina. El comercio floreció, conectando a Sumeria con regiones tan distantes como el Valle del Indo y Anatolia. A pesar de sus logros, los sumerios lograron una decadencia gradual. Su caída comenzó alrededor del 2300 a.C., cuando Sargón de Akkad conquistó Sumeria, creando el primer imperio conocido. Aunque la cultura sumeria continuó, el dominio acadio debilitó la independencia de sus ciudades-estado. Sumeria eventualmente recuperaría prominencia bajo la tercera dinastía de Ur, pero este renacimiento fue de corta duración. Hacia el 2000 a.C., las repetidas invasiones de los elamitas y los amorreos desestabilizaron la región. La ciudad de Ur, uno de los últimos bastiones del poder sumerio, cayó alrededor del 2004 a.C., marcando el fin de Sumeria como entidad política. Tras la caída, los sumerios fueron absorbidos gradualmente por las culturas que los sucedieron, especialmente los babilonios, quienes heredaron gran parte de su conocimiento, idioma y sistemas administrativos. La tierra de Sumeria siguió siendo un centro de civilización, pero ya no estaba bajo dominio sumerio. Con el tiempo, su idioma desapareció, reemplazado primero por el acadio y luego por el arameo. Aunque su civilización cayó, sus contribuciones sentaron las bases para futuros imperios, convirtiendo su influencia en una de las más importantes de la historia humana. El imperio acadio, fundado por Sargón de Akkad alrededor del 2334 a.C., fue el primer imperio conocido en la historia, unificando las diversas ciudades-estado de Sumeria y extendiendo su influencia por toda Mesopotamia. En su apogeo, el imperio se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, abarcando gran parte del actual Irak, Siria y partes de Irán y Turquía. Los acadios centralizaron el poder, estandarizaron la administración y difundieron su lengua semítica, que más tarde influiría en los dialectos babilonio y asirio. También impulsaron el comercio, conectando Mesopotamia con regiones lejanas, y contribuyeron a avances en arte, literatura y guerra. A pesar de su poder, el imperio acadio entró en decadencia debido a una combinación de conflictos internos, invasiones externas y factores ambientales. Hacia finales del siglo XII a.C., los sucesivos gobernantes tuvieron dificultades para mantener el control sobre su vasto territorio. Durante el reinado de Shar Kali Sharri, entre 2217 y 2193 a.C., el imperio enfrentó rebeliones internas y ataques de los gutianos, un pueblo montañés proveniente de la región de los Zagros. El cambio climático, que incluyó severas sequías y desertificación, debilitó aún más la agricultura y desestabilizó la economía. A medida que el poder central colapsaba, Mesopotamia se fragmentó en pequeños estados en guerra. El golpe final llegó alrededor del 2154 a.C., cuando los gutianos invadieron la capital Acadia y pusieron fin al imperio. Tras la caída, el pueblo de Akkad fue absorbido por estados sucesores, en particular la tercera dinastía de Ur, que brevemente restauró el dominio sumerio. La lengua y cultura acadias persistieron durante siglos, influyendo en civilizaciones posteriores como la Babilonia y la Asiria. Las tierras que alguna vez formaron al imperio siguieron siendo una región disputada y culturalmente rica, pero Akkad desapareció de la escena política. Civilización minoica floreció en la isla de Creta, aproximadamente desde el 3000 a.C. hasta el 1100 a.C., alcanzando su apogeo entre el 2000 y el 1450 a.C. Como una de las primeras civilizaciones avanzadas de Europa, los minoicos desarrollaron centros lujosos e impresionantes, como Knossos, Festos y Malia. Eran conocidos por su arte sofisticado, su arquitectura avanzada y sus complejas redes comerciales que los conectaban con Egipto, el Cercano Oriente y la Grecia continental. Los minoicos también desarrollaron una forma temprana de escritura conocida como el lineal A. Su sociedad estaba profundamente influenciada por el comercio marítimo y fueron una potencia naval dominante en el mar Egeo. El declive de la civilización minoica fue un proceso gradual, influido tanto por desastres naturales como por amenazas externas. Alrededor del 1600 a.C., la erupción volcánica masiva en la isla de Tera, actual Santorini,
desencadenó una serie de tsunamis y terremotos devastadores que dañaron gravemente las ciudades minoicas. Aunque la civilización logró recuperarse parcialmente, quedó considerablemente debilitada. Hacia el 1450 a.C., los micénicos, un pueblo de habla griega procedente del continente, comenzaron a imponer su control sobre Creta. Tomaron muchos de los palacios minoicos e integraron aspectos de la cultura minoica en la suya propia. El colapso final de la civilización minoica ocurrió alrededor del 1100 a.C., probablemente debido a la continuada dominación micénica, la decadencia interna y posibles invasiones adicionales. Tras la caída, los minoicos fueron absorbidos por las culturas micénica y posteriormente griega. Los que una vez fueron centros prósperos y lujosos quedaron en ruinas y la escritura lineal A fue reemplazada por el lineal B utilizado por los micénicos. Creta siguió siendo un importante centro cultural y comercial, pero la identidad minoica fue desapareciendo con el tiempo. A pesar de su desaparición, los minoicos dejaron una huella profunda en la mitología, el arte y la arquitectura griega, influyendo en el desarrollo de posteriores civilizaciones europeas. El imperio hitita surgió en Anatolia, actual Turquía, alrededor del 1600 a.C. y se convirtió en una de las civilizaciones más poderosas del antiguo Cercano Oriente. En su apogeo, entre los siglos XIV y XIII a.C., el imperio hitita controlaba vastos territorios, incluyendo partes de la actual Turquía, Siria e Irak. Los hititas fueron guerreros y diplomáticos hábiles, conocidos por su uso de carros de guerra y por ser los primeros en trabajar el hierro. Su capital, Hattusa, fue un importante centro político y cultural. Los hititas rivalizaron con Egipto, Babilonia y Asiria, y son célebres por su enfrentamiento con el faraón Ramsés II en la batalla de Kadesh, alrededor del 1274 a.C., que resultó en uno de los primeros tratados de paz conocidos. El imperio comenzó a declinar a inicios del siglo XII a.C., debido a luchas internas, inestabilidad económica y amenazas externas. Una serie de malas cosechas y cambios climáticos debilitaron la economía, mientras que los conflictos con los asirios y las invasiones de los misteriosos pueblos del mar desestabilizaron aún más la región. El golpe final llegó alrededor del 1180 a.C., cuando Hattusa fue destruida, probablemente por una rebelión interna o una invasión enemiga. Los últimos gobernantes hititas lucharon por mantener el control, pero para entonces el imperio se había fragmentado en pequeños reinos. Tras su caída, los restos del pueblo hitita continuaron viviendo en la región, formando estados neo-hititas en Siria y el sur de Anatolia. Estos pequeños reinos persistieron durante varios siglos, hasta ser finalmente conquistados por el imperio asirio. La otrora poderosa tierra de los hititas fue absorbida por nuevas potencias emergentes, y la cultura hitita se fue desvaneciendo gradualmente. Sin embargo, los hititas dejaron un legado duradero en el derecho, la administración y la estrategia militar, influyendo en las civilizaciones posteriores del Cercano Oriente. El imperio asirio fue una de las potencias más formidables de la antigüedad, que surgió en el norte de Mesopotamia, lo que hoy es Irak, alrededor del 2500 a.C. Sin embargo, su período imperial más importante se desarrolló entre los siglos 9 y 7 a.C., cuando se convirtió en un imperio militar y administrativo sin precedentes. Su capital principal fue Nínive, aunque otras ciudades importantes incluyeron Asur y Kalhu. Los asirios fueron famosos por su ejército profesional altamente organizado, su uso innovador de la guerra de asedio y su brutal eficacia militar. Utilizaron carros, caballería, armas de hierro y tácticas psicológicas para dominar vastas regiones que se extendían desde Egipto hasta el Golfo Pérsico. En su apogeo, bajo reyes como Asar y Asur, el imperio abarcó todo el creciente fértil. Además de su poder militar, los asirios crearon un sistema de administración centralizada y construyeron grandes bibliotecas, como la famosa biblioteca de Asurbanipal, en Nínive, que contenía miles de tablillas con textos literarios, científicos y religiosos. Sin embargo, su dominio se basaba en el terror y la represión, lo que fomentó odio y rebeliones constantes entre los pueblos conquistados. El declive asirio comenzó en el siglo VII a.C., debido a guerras civiles, revueltas internas y presión de enemigos externos. Tras la muerte de Asurbanipal, alrededor del 627 a.C., el imperio entró en una espiral de caos. Los babilonios y los medos se aliaron para enfrentar a los asirios, atacando y destruyendo sus ciudades principales. En el 612 a.C., la coalición medo-babilónica destruyó Nínive, marcando el colapso del imperio asirio.
Los últimos restos del poder asirio fueron aniquilados en 609 a.C. durante la batalla de Harran. Tras la caída, el territorio asirio fue dividido entre Babilonia y Media. El pueblo asirio no desapareció completamente, sus descendientes continuaron habitando la región, aunque ya sin poder político. Su lengua, el acadio, persistió en forma escrita durante siglos y su legado en gobernanza, arte y guerra influyó profundamente en las civilizaciones que le siguieron. El imperio neobabilónico, también conocido como el Segundo Imperio Babilónico, se levantó después de la caída siria alrededor del 626 a.C., bajo el liderazgo de Nabopolassar, quien liberó Babilonia del dominio asirio. Su hijo, Nabucodonosor II, convirtió el imperio en una de las potencias más grandes y espléndidas del mundo antiguo. Bajo Nabucodonosor II, Babilonia experimentó un renacimiento cultural, arquitectónico y económico. La ciudad se convirtió en una maravilla del mundo antiguo con sus murallas monumentales, el templo de Marduk y los legendarios jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El imperio controlaba una vasta región que incluía Mesopotamia, Siria, Fenicia y parte de Palestina. Nabucodonosor también es recordado por la conquista de Jerusalén en el 586 a.C. y la deportación del pueblo judío a Babilonia, un evento conocido como el exilio babilónico. Durante este tiempo, Babilonia se convirtió en un centro de conocimiento, atrayendo astrónomos, matemáticos y sacerdotes de todo el Oriente Próximo. Sin embargo, el imperio comenzó a debilitarse tras la muerte de Nabucodonosor II. Los reyes posteriores fueron menos capaces y la corrupción, las intrigas cortesanas y los problemas económicos minaron la estabilidad del reino. El último monarca, Nabón, perdió el apoyo del clero y del pueblo al favorecer al dios lunar Sin sobre Marduk, el principal dios babilónico. En el 539 a.C., el imperio persa, bajo Ciro el Grande, conquistó Babilonia sin apenas resistencia. La ciudad fue incorporada pacíficamente al imperio aqueménida, marcando el fin del imperio neobabilónico. Aunque la ciudad siguió siendo un importante centro cultural durante siglos, su independencia política había terminado. El legado babilónico sobrevivió en la astronomía, las matemáticas, el derecho y la literatura, y su influencia se extendió por todo el mundo antiguo. Incluso después de su caída, Babilonia continuó siendo sinónimo de poder, conocimiento y esplendor, así como de orgullo y decadencia. El Imperio Romano fue uno de los más grandes y duraderos de la historia, y marcó profundamente el curso de la civilización occidental. Su origen se remonta a la fundación de Roma en el 753 a.C. y tras siglos de expansión y conflictos, la República Romana dio el paso al Imperio Romano en el 27 a.C., bajo el gobierno de Octavio Augusto, el primer emperador. Durante los siglos I y II después de Cristo, el imperio alcanzó su máxima extensión, abarcando territorios desde Britania hasta Egipto y desde Hispania hasta Mesopotamia. Roma fue el centro político, militar y cultural del mundo conocido, unificando a millones de personas bajo un sistema común de leyes, infraestructura y lengua, el latín. El imperio fue una potencia administrativa y militar sin precedentes. Construyó una red de carreteras, acueductos, templos y ciudades que aún perduran. La Pax Romana fue un periodo de estabilidad, comercio y prosperidad que permitió el florecimiento del arte, la arquitectura y la literatura. Sin embargo, a partir del siglo III después de Cristo, Roma comenzó a enfrentar crisis políticas, económicas y militares. Las luchas por el poder, la inflación, las invasiones bárbaras y el debilitamiento del ejército profesional desgastaron la autoridad imperial. En el 284 después de Cristo, el emperador Diocleciano intentó restaurar el orden dividiendo el imperio en Oriente y Occidente para facilitar su administración. Aunque Constantino el Grande reunificó temporalmente el imperio y fundó una nueva capital, Constantinopla, en el 330 después de Cristo, la división entre Oriente y Occidente se volvió definitiva tras su muerte. El Imperio Romano de Occidente continuó debilitándose bajo la presión de los pueblos germánicos, hasta que finalmente colapsó en el 476 después de Cristo, cuando el jefe germano Odoacro depuso al último emperador, Rómulo Augustulo. Mientras tanto, el Imperio Romano de Oriente, conocido más tarde como Imperio Bizantino, sobrevivió durante casi 1000 años más, preservando gran parte de la herencia romana.
A pesar de su caída, el legado de Roma nunca desapareció. Su sistema legal, su ingeniería, su arquitectura y su lengua moldearon profundamente la civilización europea. Incluso hoy, conceptos como el derecho civil, el Senado, la ciudadanía y la república tienen su origen en Roma. El Imperio Bizantino, también llamado Imperio Romano de Oriente, fue la continuación del Imperio Romano tras la caída del Occidente. Su capital, Constantinopla, fue fundada por Constantino el Grande en el año 330 después de Cristo y se convirtió en una de las ciudades más poderosas y ricas del mundo. El imperio perduró por casi 1100 años, desde el siglo IV hasta el 1453 después de Cristo. El Bizancio heredó las instituciones romanas, pero con el tiempo desarrolló su propia identidad griega y cristiana. Fue un centro de cultura, comercio y religión, donde el cristianismo ortodoxo se consolidó como fe dominante. Los bizantinos mantuvieron un sistema administrativo avanzado, una economía sólida y una tradición artística e intelectual que preservó el conocimiento clásico durante la Edad Media. Uno de sus emperadores más célebres fue Justiniano I, quien intentó restaurar el antiguo poder romano reconquistando Italia, el norte de África y parte de Hispania. Durante su reinado se construyeron grandes obras como la Basílica de Santa Sofía y se compiló el Corpus Juris Civil, base del derecho civil moderno. Sin embargo, el imperio enfrentó constantes amenazas externas. Los persas, los árabes, los turcos y las cruzadas occidentales pusieron a prueba su resistencia. La Cuarta Cruzada fue especialmente devastadora, ya que los cruzados saquearon Constantinopla, fragmentando el imperio durante décadas. Aunque Constantinopla fue recuperada en 1261, el imperio nunca recuperó su antigua fuerza. Los turcos otomanos avanzaron gradualmente sobre sus territorios y finalmente, en el 29 de mayo de 1453, el sultán Mehmed II conquistó Constantinopla, marcando el fin del imperio bizantino. A pesar de su caída, Bizancio dejó un legado duradero. Preservó la herencia cultural griega y romana, influyó en la Iglesia ortodoxa y transmitió a Europa muchos de los textos y conocimientos clásicos que impulsaron el Renacimiento. Fue, en muchos sentidos, el puente entre el mundo antiguo y la era moderna. El Imperio Inca fue la civilización precolombina más grande y avanzada de América del Sur. Su expansión comenzó en el siglo XVIII y en su apogeo, durante el reinado de Pachacútec, el imperio se extendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y el noroeste de Argentina, abarcando gran parte de los Andes. Los incas desarrollaron una sofisticada administración estatal, un sistema de carreteras de más de 40.000 kilómetros y una red de mensajeros que permitía una comunicación eficiente a través de su vasto territorio. Su capital, Cusco, era considerada el ombligo del mundo y servía como centro político, religioso y cultural. También dominaron la ingeniería agrícola, construyendo terrazas, canales y sistemas de riego que permitieron cultivar en las montañas andinas. A pesar de no conocer la escritura alfabética, los incas utilizaban los quipus, cuerdas con nudos codificados que servían para registrar información contable y censal. Su religión era politeísta y el Inti, dios del sol, ocupaba el lugar central en su cosmovisión. El colapso del imperio inca comenzó tras la llegada de los españoles en el siglo XVI. Cuando Francisco Pizarro desembarcó en 1532, el imperio estaba dividido por una guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar, quienes disputaban el trono tras la muerte del emperador Huayna Cápac. Pizarro capturó y ejecutó a Atahualpa en 1533, lo que marcó el fin efectivo del imperio. Aunque los españoles consolidaron su dominio, la resistencia incaica continuó durante décadas, especialmente desde Vilcabamba, último bastión del Tahuantinsuyo, que cayó en 1572. El legado inca sobrevivió en la lengua quechua, las tradiciones andinas y las obras arquitectónicas monumentales, como Machu Picchu, símbolo eterno de su grandeza. El imperio azteca, o Triple Alianza, se formó en Mesoamérica alrededor del 1428 después de Cristo. Fue una alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, liderada por los mexicas, cuyo poder se concentraba en Tenochtitlán, situada en el siglo Texcoco. En su apogeo, el imperio controlaba gran parte del centro y sur de México y contaba con millones de súbditos. Los aztecas desarrollaron una sociedad militarista y religiosa en la que el emperador era considerado representante de los dioses. Su economía se basaba en la agricultura intensiva, especialmente mediante chinampas, o sea, islas artificiales de cultivo, y en un sistema tributario complejo que sostenía a la élite gobernante. La región azteca era politeísta, con deidades como Huitzilopochtli, o sea, el dios del sol y la guerra, y Quetzalcóatl,
la serpiente emplumada. Los sacrificios humanos eran una parte central de sus rituales, ya que creían que la sangre alimentaba el sol y garantizaba la continuidad del mundo. El imperio azteca cayó rápidamente tras la llegada de los españoles, dirigidos por Hernán Cortés en 1519. Aprovechando alianzas con pueblos enemigos de los mexicas y una devastadora epidemia de viruela, Cortés sitió y destruyó Tenochtitlán en 1521. El emperador Cuauhtémoc fue capturado y ejecutado, marcando el fin del imperio. Sobre las ruinas de Tenochtitlán, los españoles fundaron la Ciudad de México, capital del virreinato de la Nueva España. Aún así, el legado azteca perdura en la lengua náhuatl, en la cultura mexicana y en los símbolos nacionales, como el águila sobre el nopal del escudo de México. El Imperio Otomano fue uno de los imperios más duraderos y poderosos de la historia, fundado hacia el final del siglo XIII por Osmán I en Anatolia. Con el tiempo, los otomanos conquistaron Constantinopla en 1453 bajo el sultán Mehmed II, marcando el fin del Imperio bizantino y el inicio de una nueva era. En su apogeo, durante los siglos XVI y XVII, bajo sultanes como Suleimán el Magnífico, el imperio se extendía por 3 continentes, incluía el sureste de Europa, Asia Occidental y el norte de África, abarcando ciudades clave como Estambul, El Cairo, Belgrado, Damasco y Bagdad. Los otomanos establecieron un sistema administrativo eficiente, una burocracia compleja y una sociedad multicultural que integraba musulmanes, cristianos y judíos. Su ejército, especialmente los jenízaros, era una de las fuerzas más disciplinadas del mundo. El imperio también destacó por sus logros en arquitectura, arte, ciencia y comercio. El declive otomano comenzó en el siglo XVIII, debido a derrotas militares, corrupción interna y la creciente presión de las potencias europeas. El siglo XIX trajo reformas que intentaron modernizar el Estado, pero no lograron frenar la desintegración. Durante la Primera Guerra Mundial, el imperio se alió con las potencias centrales y tras su derrota en 1918, Mustafa Kemal Atatürk fundó la República de Turquía. Aún así, el legado otomano sigue presente en la cultura, la arquitectura y la historia política de gran parte del Medio Oriente y los Balcanes. El Imperio Austrohúngaro fue una de las grandes potencias europeas del siglo XIX y principios del siglo XX. Se formó en 1867, cuando el Imperio Austríaco y el Reino de Hungría establecieron una monarquía dual bajo el emperador Francisco José I. El nuevo imperio abarcaba una vasta región de Europa Central y del Este, incluyendo territorios de la actual Austria, Hungría, República Checa, Eslovenia, Croacia, Eslovenia, Rumania, Polonia, Italia, Serbia y Ucrania. Era un imperio multinacional con más de 11 grupos étnicos principales y una gran diversidad cultural y lingüística. Sin embargo, esa misma diversidad generó tensiones internas y movimientos nacionalistas que pusieron en peligro su estabilidad. Aún así, durante gran parte del siglo XIX, el imperio fue un centro de cultura, ciencia y música, hogar de figuras como Franz Liszt, Gustav Klimt y Sigmund Freud. El colapso del imperio austrohúngaro fue consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo fue el detonante del conflicto, y el imperio, debilitado militar y políticamente, no logró resistir. Tras la derrota, el imperio se disolvió en 1918, fragmentándose en varios estados nacionales independientes. El fin del imperio marcó el cierre definitivo de la era de los grandes imperios europeos. No obstante, su legado cultural y artístico perdura en la identidad de Europa Central, y su historia sirve como recordatorio de los desafíos de mantener la unidad en la diversidad.